día de hoy quise invitar a Radi, ella ya les va a contar quién es, porque siempre estoy buscando personas que nos puedan inspirar, no solamente con su filosofía de vida, con lo que le dan al mundo, sino por lo mismo que ellos van viviendo día a día. Entonces vamos a dejar que ella nos cuente quién es, cómo llegó a lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Bueno, Radi, qué rico estar contigo. Te sigo mucho en redes, conozco pues poco y mucho de ti, pero quiero que nos cuentes más bien tú quién eres y por qué llegaste a lo que estás haciendo. Bueno, hola Patri, Pauli, mil gracias por esta invitación. De verdad que para mí es un honor cada que me invitan a compartir lo que hago y lo que me encanta hacer todos los días para mí y poderlo compartir con los demás. Mm, Mi nombre de pila es Andrea y mi nombre espiritual es Rada y Radi es como el diminutivo de Rada. Este nombre espiritual pues me lo dieron, voy a empezar por ahí porque es como el Ajá, principio, ¿cierto? Este nombre espiritual me lo dieron cuando empecé en el camino, pues en un camino de yoga o en un camino espiritual a través del yoga y de la meditación, y te lo dan cuando decides ir como un poco más profundo y empezarlo a compartir con otros, es decir, hacerte profesor en un profesorado de yoga. No a todo el mundo se lo dan, depende de la escuela que tú practiques. Entonces, en la escuela donde yo practico, nos dan nombres espirituales como para hacer una especie de iniciación. Entonces, por eso tantos nombres, por eso verán en mi pantalla que mi nombre de pila es Andrea, que también me gusta mucho y me identifico también mucho con él. Pero digamos, en el mundo del yoga las personas me conocen como Rada o Radi. Mm, Como, pues un poquito de quién soy yo, pues yo bailé toda la vida, soy bailarina y bueno, no sé si definirme como bailarina, pero una persona muy apasionada por mover el cuerpo en todas sus versiones. Siempre, desde siempre me he caracterizado como por una persona que le gusta mucho todo lo que tenga que ver con el movimiento, y desde muy pequeña estuve en clases de danza, tanto en ballet como en danza contemporánea, en gimnasia, entonces cosas siempre relacionadas con el cuerpo. Y más o menos a partir de los 15 años decidí, pues como en una búsqueda también muy personal, muy íntima. Yo fui una persona de una vida muy normal, pues no tuve como nada así extraordinario, tenía una casa con unos valores muy chéveres, mis papás eran unidos, no tenía pues como padres separados, tenía una vida muy tranquila. Estudiaba en el colegio, me iba bien, y yo creo que cuando tienes unas bases muy sólidas y como muy definidas, eso te da pie para, pues, para tú poderte, digamos, cuestionar otras cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que ese fue mi escenario. Mi escenario era uno en el que tenía un colegio en el que me respetaban, me iba bien con mis compañeros, era aceptada pues en el grupo, no sufrí pues como de bullying o de cosas así, sino que era una persona como una vida la normal. tranquila, sí, la Sí. normal. Eh, sí, pues sí, exacto, era Pero como igual, la que la se... normal o la que ha pasado, digamos, por cosas difíciles, siempre se cuestiona como para dónde voy, qué es lo que quiero, y una búsqueda Sí, de un poco más, o sea, más de lo que estamos tocando día a día, hay algo más que todos buscamos. exacto. Entonces, sí, yo creo que todos, pues yo creo que finalmente los seres humanos, independientemente de nuestra historia, siempre estamos en esa búsqueda, ¿cierto? Solo que depende del contexto que tú tengas de chiquito, pues vas a tener que resolver ciertas cosas antes para poder llegar como, Total. como a otros estados, ¿cierto? Pues, o al menos eso es lo que he No, alcanzado a ver. así Tienes es, total. si tienes una niñez muy, muy resquebrajada, pues primero hay que armar esa base, ¿cierto? Entonces puede que se te vaya una vida ahí y Sanándote. exacto, que igual es un camino súper válido y súper profundo. O sea, por eso todos tenemos caminos tan distintos y no nos podemos como comparar el uno con el otro, porque todos tenemos un comienzo muy distinto en cada plano, en cada vida. Entonces, bueno, pues ese fue el mío y recuerdo muy bien que en décimo, que es como una época donde estás muy adolescente, empiezas a salir, empiezas a conocer más personas, que es más o menos entre los 15 y los 16, yo tuve como mi primer gran cuestionamiento de esto no es lo que yo quiero para mi vida, esto no, o
sea, a mí no me suena como gastarme un fin de semana en una rumba o gastarme un fin de semana en una fiesta, porque estaba muy metida ya en el mundo de la danza. Entonces me quise meter más de lleno y fue como mi primer, yo lo llamo como mi primer monasterio, ¿cierto? Mi primer ashram, que un ashram es un monasterio. Y eso fue lo que a mí me empezó a llevar a querer ir cada vez más profundo, siempre a través del cuerpo, pero, pero siempre buscando como aquí tiene que haber algo más y yo me quiero sentir bien. Y mi papá siempre me decía que lo más importante era que uno estuviera tranquilo desde siempre. O sea, en cualquier decisión que fuera a tomar, me decía, mira, lo más importante es que tú por la noche te acuestes y estés tranquila. Y eso a mí me ha ido calando, pues, y me fue como calando. Entonces, Buscando esa paz siempre. buscando como esa tranquilidad, sí, buscando como esa tranquilidad y esa paz y ese querer estar bien conmigo misma, pues me fui metiendo en el mundo de la danza porque me daba eso que necesitaba, porque el cuerpo, ya hablando pues como de un aspecto más físico, cuando tú trabajas el cuerpo, trabajas la mente y cuando sueltas y liberas pues a través de movimiento, de ejercicio, o de yoga o de meditación, cualquier cosa que atraviese el cuerpo, te ayuda a soltar un montón de energía que finalmente te lleva como a un estado de paso de tranquilidad y eso me generaba la danza hasta que llegué Entonces a un podemos punto. decir que la danza podría mover, por ejemplo, los chakras igual cuando hacemos movimientos de yoga, por estar en movimiento, o no, porque son poses Sí, diferentes. o sea, son enfoques diferentes. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida, en cualquier cosa que tú hagas, no es solamente lo que haces, sino la intención que le pones, ¿cierto? Mental, la intención mental que tienes. Total, Cuando tú sí. bailas, no estás, o sea, depende de la danza, ¿cierto? Pero cuando tú estás bailando ballet, estás buscando una línea y estás buscando una estética. Entonces, tu intención es la estética, ¿cierto? Tu intención es generar una fuerza para que haya una estética y hay un gran trabajo mental ahí, pero tu intención es Sí, generar todo una el rato línea estás pensando en eso bonita. nomás. Exacto, entonces mientras que en el yoga tu intención es relajarte, estás trabajando con la respiración. Entonces, si bien ambos trabajan a nivel físico muy similar, tu intención a nivel mental es muy distinta. Entonces, ahí es la diferencia, ¿cierto? Y, por ejemplo, ahora, después de llevar muchos años sin bailar y muchos años dedicada al yoga, que la danza fue la que me trajo al yoga y descubrí que era muy parecido, pero muy distinto por la intención y por cómo trabajas la mente. Ya un rato después ya quiero como empezar a unir los dos, ¿cierto? Pero yo diría que la danza puede ser terapia, pero si la tomas como terapia, ¿cierto? Es como la intención que tienes en cada acción, con cualquier cosa Sí, que hagas súper en la vida. bonito, sí, la importancia de la intención me encanta. Entonces, es eso, realmente el ejercicio y realmente todo lo que tú haces en la vida que genera movimiento es terapia, te ayuda, salir a caminar es terapia, bailar es terapia, pero es muy distinto si tú sales a rumbear, así sales Sí, a sí, un encuentro de biodanza, ¿cierto? sí, sí, ajá, total. Entonces es como la intención, aun cuando salir a rumbear también puede ser pues también es muy terapéutico porque estás en comunidad y te unes con otros, pero tal vez la intención de todo el mundo de salir a rumbear no es La sanar misma, y hacer terapia, ¿cierto? sí. Entonces bueno, ese ha sido como mi recorrido a través de la danza. Me metí mucho, pues desde los 15 años, entonces nunca salí, pues sí salía, pero no era como mi intención, sino como estar muy enfocada en la parte de la danza. Eso me llevó al yoga y como ya venía en una disciplina, porque pues bailar ballet es una gran disciplina, ya venía como en un camino muy de disciplina, muy riguroso. Para mí fue muy fácil entrar como en la dinámica del yoga y en la escuela en donde me formé es una escuela muy tradicional de monjes, de monasterio, de celibato. Y dónde Entonces, quedaba? hay en todas partes del mundo. Pues yo empecé acá en Medellín, acá no está la oficial, pero hay como una sucursal parecida, que fue donde yo empecé, que se llama Atman Yoga. Ya ha cambiado muchísimo, si tú vas hoy allá es muy diferente pues como a lo que me tocó, pero digamos que ellos fueron mi abrebocas y de ahí me fui pues es una historia muy larga. Tengo un podcast como de toda esta parte, ¿cierto? Solo como de contar cómo decidí pues dejar la danza y entrar en yoga, porque yo con la danza me metí tanto que llegué como a una escuela en Alemania donde solamente aceptan 2 personas fuera de Alemania y entramos una china y yo, es una escuela muy, muy, Wow. pues con mucho nombre
y bueno, finalmente como que llegué a la meca de lo que un bailarín puede llegar, pues o iba a hacerlo porque apenas estaba pues empezando. Podría verlo, o sea, tenía las puertas abiertas, pero ya empezando con el yoga, como que ya mi relación con el cuerpo era tan distinta que quería otra cosa. Entonces, estudié mucho tiempo acá en Colombia, luego estuve viviendo un tiempo en un, pues yo le llamo monasterio como para que todos entiendan mejor, pero realmente en la tradición del yoga se llaman ashrams. Estuve viviendo en un ashram en París 6 meses y luego me fui para India 3 meses y ese ha sido como mi, pues como mi gran escuela. Ya después de ahí decidí regresar a Colombia y ya llevo 5 años acá enseñando y con una vida muy normal, casada, con hijos, pues con hijo. Entonces, sí, ese ha sido como mi recorrido. Bueno, ¿y siempre soñaste estar casada y con hijos o cómo te veías antes? O cuando ya estabas en los ashrams, como que de pronto decía, no, yo quiero ir por este lado, yo quiero ser profesora, o yo quiero seguir viajando por el mundo. ¿Qué había en tu cabeza? Pues yo de chiquita siempre quise ser aventurera solitaria y yo creo que dentro de mí siempre Buena, está. buena palabra, aventurera solitaria. Sí, porque hay aventurera en pareja y hay aventurera. Ah, sí, sí, total. No, yo soy igual, yo soy Sí. aventurera sola. Me encanta. Exacto. Entonces, y a mí me parecía muy curioso porque yo desde chiquita, pues mis primas, me acuerdo mucho que en conversaciones así como en la finca, las primas, todas chiquitas, todas mis primas eran como, no, pues y cuando yo sea mamá y cuando tenga mis hijos y cuando me case, y a mí nunca se me pasaba eso por la cabeza. O sea, yo siempre Igual yo. decía, seré que soy la rara, pues seré que eso es lo que tengo que sentir, pero como que no era algo que me brotara de mí, pues que yo quisiera hacerlo. Estudié en un colegio muy libre, muy pues laico, sin que nos quisieran educar como en esa línea conservadora, entonces yo creo que de pronto eso influyó un poco, pero nunca me vi casada y nunca me vi con hijos, y fue en India, cuando estaba allá, que ya llevaba casi, pues porque estuve 6 meses en París, luego me devolví a trabajar acá, y no vi a nadie como en esos 6 meses y me fui para India, entonces ya llevaba como casi año y medio pues, siendo casi que monje, pues obviamente no había tomado como, pues, como votos de renuncia y eso, pero cuando tú vives en un monasterio, vives igual que cualquier monje, ¿cierto? Tienes tu habitación, estás ahí en celibato, estás trabajando, o al menos así me lo tomé yo, porque esa era como mi intención. Entonces nunca tuve como esa visión de ser mamá y de casarme. De hecho, ya me había dicho a mí misma que, pues, que no me iba a casar y que no iba a tener hijos, pero estando en India, sí, cuando empecé a estar en París, me di cuenta que lo que era ser monje era, pues, ser ama de casa, solo que sin esposo y sin hijos, ¿cierto? Porque igual tú tienes que salir a mercar, igual tienes que lavar, tienes que Cocinar, planchar, lavar, todo. exacto, cocinar, todo. Sí, nunca lo había Eh, visto así, tienes razón. entonces para mí, a mí me empezó a prender como una chispa de, bueno, a mí esto como que me gusta, y de pronto no tengo que ser monje para hacer esto. Pues de pronto esto es como más vida cotidiana de lo que yo me imaginé y realmente tal vez la vida cotidiana sí me gusta. Y estando en India, sí tomé como la decisión, sí fue como más claro para mí de, bueno, yo tengo 25 años, eso fue pues hace 5 años, y yo dije, no, yo no me quiero quedar acá, yo no me veo 3 o 4 años en India y yo finalmente sí quiero vivir en Colombia, porque yo también tenía como un rechazo por la cultura paisa, porque nunca me identifiqué como mucho con ella, Me pasó lo pero, mismo. y creo que a muchas personas les pasa, pero finalmente es como que acá hay muchas personas diferentes. Lo que pasa es que Sí, hay que había que encontrarlas. sintonizarse con la misma gente, exacto. Exacto, entonces como que finalmente dije, no, pues yo sí quiero vivir en Colombia, me hace falta el clima, me gusta la ciudad, me gusta la gente, sé que hay gente diferente, porque en la danza me había entrado a un mundo muy distinto a lo que uno cree que es la cultura pues de acá. Entonces, y sí O me en la quiero casar y sí rumba o en el quiero. colegio, todo. Uno Exacto. identificó otro tipo de personas. Sí, entonces fue como que ahí, yo creo que cuando uno indaga,
adentro, 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 y se dedicas a encontrarse a uno, las respuestas van llegando solitas. Y fue como un día, como que tuve la claridad de, no quiero estar más acá, no quiero esto, sí me quiero casar, sí quiero tener hijos, y lo tenía tan claro en mi mente que se materializó súper rápido. Pues como que Ah, wow. llegué de India y a los 6 meses ya estaba trabajando en un trabajo normal, porque me dije como que quiero un trabajo normal, quiero un trabajo o sea, fue así como quiero trabajar en un colegio, porque a mí me gusta mucho la educación, dije quiero trabajar en un colegio, quiero ser profesora de danza, quiero casarme con una persona así, y o sea, todo fue así como... Se fue dando Entonces, súper rápido. Bueno, ¿y qué pediste de ese hombre? Estaba muy claro lo de quiero ser profesora de danza mientras tanto. ¿Y el hombre cuál era como lo que habías como pedido? pues quería una persona que hiciera yoga, pues o que aceptara el yoga, que tuviera una mentalidad abierta, que fuera artista o pues que tuviera alguna sensibilidad en cierto sentido. No tenía que ser de mi escuela de yoga, porque eso se va volviendo como una especie de secta, entonces tú como que solo te quieres juntar con esas personas. Yo estaba muy abierta, siempre he sido pues como muy abierta a eso. Entonces decía como, bueno, pues que respete, que mínimo me respete mis prácticas. Soy una persona que pues ya por todas las actividades que hago, tengo poco tiempo, pero hago rituales y hago rituales con mantras y hago cosas que para otra persona podrían ser demasiado raras. Soy una persona muy espiritual, entonces tengo altares por toda la casa, como que a mi versión, pero necesitaba una persona que tolerara eso, ¿cierto? No quería una persona demasiado sexual, pues como que sí podemos tener relaciones sexuales, pero no quería una persona que se fuera a su centro, porque hay relaciones que se giran en ese en ese, pues como en ese ámbito Se y basan en no, eso. exacto, y no era como mi interés. Quería un artista, quería una persona sensible y que su foco no era no fuera el dinero tampoco, pues como que tuviera otra visión de la vida. Y Súper bonito, me ese, encanta. Demasiado bonito todo. sí, y ese es Felipe, pues ese es mi esposo, como que él es sensible, es músico, es filósofo, el dinero no es su meta, es docente también, hace yoga también, pero no es como fanático como yo, respeta todos mis espacios, o sea, todo así como Ay, súper bien. súper lindo, demasiado linda la historia. Pero mira la Sí, importancia cuando uno visualiza y de verdad desea con el corazón esa energía como que de verdad trae lo que es. O cuando estamos seguras de lo que queremos, porque muchas veces si no estamos sí, seguras, cualquier cosa que pase es cuando, no sirve y ahí estamos mal. sí, yo creo que por eso, pues y eso es uno de los beneficios de uno, pues yo hablo del yoga y de la meditación porque eso es lo que yo hago, pero de cualquier camino como que te lleve a trabajar en ti mismo, que uno a veces siente que la claridad no viene de uno mismo, pero sí, está ahí, solamente que es como arar un terreno, hay que ararlo para que empiecen a brotar las semillas que hay. Entonces, yo creo que cualquier camino, pues sí, el yoga es un gran arador de, pues como una gran herramienta para arar la tierra que uno tiene adentro y las personas a veces preguntan como, bueno, ¿y cómo llego a mi propósito de vida? ¿O cómo sé para qué vine? ¿O cómo sé qué es lo que quiero? Muchas personas adultas, no solamente personas que apenas van a salir a la universidad, sino personas que ya están en su vida, que ya tienen hijos, que ya tienen un trabajo, y todavía no hay como esa sensación, porque es que eso es una sensación, tú sabes cuando tú estás claro, o sea, y hay personas que no pues que no han llegado a esa claridad, y yo creo que esa claridad llega es cuando tú te enfocas en trabajar en ti mismo, cuando te das espacios para ser tú, para cuestionarte, para también verte desde todos tus ángulos, desde el peor ángulo, ¿cierto? Como enfrentarte a ti mismo sin miedo. Y ahí empiezan a salir un montón de claridades que están, pero que hay que escucharlas y que hay que darles como el espacio para que tengan una voz y uno saberlas escuchar también. A veces es falta de escucha. Yo creo que la mayoría de veces lo que hace falta es la falta de escucha sincera con uno mismo. Entonces, Sí, pero yo vamos creo, por tanto afán en la vida, con tanto ruido que no podemos escuchar y nos da miedo parar en ese silencio y escucharnos. Entonces, por eso siempre esa, prenden la televisión, la música de algo que diga, no, no quiero oírme a mí misma ni indagar.
Pero eso es lo Exacto. lindo, digamos, de la meditación. ¿Qué clase de meditación haces tú o qué rituales haces y que pudieras decirle a alguien como unos pequeños tipsitos que pudieran implementar en el día a día, un fin de semana cuando están encerrados o algo como, hey, mira, esto lo hago yo y me parece que puede servir mucho? Pues realmente meditar es muy fácil. La técnica de meditar es simplemente sentarte con piernas cruzadas. A nosotros en Occidente nos encanta tener diferentes estilos y diferentes maneras, y entonces la meditación para una cosa y la meditación para otra. La meditación es una, o sea, uno se sienta a meditar. Con qué, digamos, qué vas a usar para tener la mente en el presente? Eso es lo que varía. Y eso es lo que la gente le llama diferentes tipos de meditación, porque entonces unos usan la respiración, otros usan mantras, otros usan tantras, otros usan mandalas, otros usan imágenes, otros usan un montón de cosas, otros usan la música, otros, en fin. Mm, pero eso no lo debe enredar a uno, o sea, de hecho uno debe como elegir una cosa con la que uno se sienta cómodo e irse por ahí, porque es mejor abrir un hueco profundo que tener un montón de huequitos como, pues como chiquiticos por ahí, que es como cuando te vas por diferentes tipos de cosas y probando muchas formas. Realmente Total, me encantó ese ejemplo, súper la bien, sí. finalidad es la misma. Entonces, yo diría que si alguien quiere empezar como a meditar, simplemente es generar el espacio, o sea, ponerlo en tu calendario, decir, me voy a levantar, y lo más fácil es por la mañana, porque tú en el día te enredas. Entonces, si quieres empezar a meditar, lo más fácil es abrir un espacio en la mañana, es decir, te levantas todos los días a las 5, pues levántate a las 4:30, báñate y medita 10 minutos, y a las 5 estás listo para empezar el día, ¿cierto? Es chévere bañarse antes de cualquier práctica espiritual en la mañana para que estés como despierto, como que es una cita importante, ¿cierto? Contigo. Entonces, como que te bañas, te pones una ropa cómoda y te vas y te sientas simplemente con ojos cerrados, piernas cruzadas y a sentir la respiración, a observar los pensamientos. Yo en estos días le decía a una compañera con la que también estaba haciendo un live, le decía, la práctica espiritual es como una conversación contigo mismo, es como, puede ser tan corto como saludarte, y en el momento en que tú saludas a alguien, ya le estás dando conciencia, ¿cierto? Ya le estás dando Sí. importancia. Es lo mismo, es como que todos los días te sientas con tu cuerpo, te sientas con tu mente, te sientas contigo mismo, y es como la reunión por la mañana de la empresa. Es como, bueno, chicos, ¿cómo estamos todos? Esto, esto es lo que hay, esto es lo que pasa, vale, empecemos el día. ¿Cierto? Si tú haces eso en una empresa, te aseguro que todo el mundo tiene una actitud muy distinta, porque entonces todo el mundo se reúne, el uno dice, yo amanecí mal, yo no pude dormir, a mí me duele esto, y todos sabemos en qué estamos. Es lo mismo, la meditación es como que te sientas con tu mente, te sientas ahí, respiras. La práctica como tal es simplemente sentarse, piernas cruzadas, o sentarse en una silla, cerrar los ojos y estar pendiente de la respiración, porque la respiración es como la clave para mantenerte anclado en el presente. Y observas tus pensamientos, observas tu cuerpo, y es eso, es como preguntarte, bueno, ¿cómo amanecí hoy? A veces la mente está muy activa, a veces la mente está muy negativa, a veces la mente está muy amorosa, depende de mil cosas, de lo que comiste, de lo que te dijeron, de un montón de situaciones afectan tu mente. Entonces es simplemente como que te Bueno, ¿y qué sientas. haces con todos esos pensamientos? Sean de queja o sean bonitos o sean de visión, de cosas que quieres del futuro, deseos o algo que haces con toda esa información que está en ese momento. Los observas y estás ahí con tu respiración. Es como que una práctica muy fácil, es como que te sientas, O te sea, no haces les das consciente, juicio de nada, simplemente observas qué exacto, pasen. te haces consciente de tu respiración y observas los pensamientos. Y es como, el ejemplo de la empresa es muy bonito porque es como si alguien distinto a ti, la mente es distinta a ti, o sea, tú no eres tu mente es una cosa que está ahí, una función, es como tu hígado, tú no, o es como tu estómago, tú no dices que tú eres el reflujo, ¿cierto? Tú tienes reflujo. O que, o que tú eres la gastritis, no, tú tienes gastritis, ¿cierto? Es lo Sí. mismo, es como que no es que tú seas la tristeza, es que la tristeza está ahí, o no es que tú seas la preocupación, es que la preocupación está ahí. Entonces, pues, ¿qué haces? La observas y dices, pues sí, es que estoy preocupado y bastante preocupado, y no te enganchas ahí con el pensamiento, sino que vas a tu Sí, porque eso respiración es lo que pasa constantemente. siempre, nos enganchamos a darle o a resolver, digamos, el problema. Yo haría esto, Ujú. o esto era mejor, o no haría haber hecho, pues empieza uno a juzgar.
Sí, sí es simplemente amorosamente y eso te va a pasar, o sea, y no es que no puedas meditar, no es que no puedas meditar si de repente te sentaste y en los 10 minutos en los que estabas ahí resolviste el problema que tenías que resolver a las 8 en la reunión. Está bien, no pasa nada, pero si te das cuenta que estás haciendo eso, es como decirle a tu mente como, bueno, espera, en 10 minutos lo resolvemos, en este momento estamos acá, simplemente sintiendo el cuerpo y sintiendo la respiración. Y es como cada vez volver a la respiración. Ese es como el ejercicio, es como inhalo, exhalo y puedo contar. Contar es muy bueno, entonces voy a contar hasta 10 y vuelvo y empiezo. Entonces inhalo, exhalo, 1, inhalo, exhalo, 2. Y empiezo a pensar en el problema y en la preocupación y en la reunión estoy pensando en eso, vuelvo. Inhalo, exhalo, 1, inhalo, exhalo, 2. Y así Bueno, es como ir. entonces, ¿cuál sería el beneficio de este si no estamos, entre comillas, resolviendo situaciones o problemas, sino que simplemente los estamos dejando pasar millones de pensamientos? ¿Qué trae eso a la final de beneficios? Si alguien está preguntando, porque a mucha gente exactamente le pasa eso, van a ir a meditar y dicen, tengo esta loca de la cabeza con millones de pensamientos que no sé qué hacer con ellas. Entonces, ¿cuál sería ahí el beneficio? El beneficio es que estás limpiando la mente, o sea, le estás dando espacio. Entonces, en el momento, de hecho, se resuelven muchísimas cosas en una meditación. Tú sales con ideas, te vuelves creativo, sales como con, a veces hay como que, pucha, tengo demasiadas ideas en la cabeza, empiezan a salir un montón de pensamientos, pero es porque le estás dando espacio a tu mente y le estás dando como quietud. Entonces, esa quietud es la que le va a dar a tu mente creatividad, es la que le va a dar a tu mente espacio, es la que le va a dar a tu mente memoria, ¿cierto? Porque Y es paz. como, y paz, exacto, es como enfriar el carro, o es como un balde de agua. Tú tienes, cada pensamiento es una piedrita que genera una onda. Entonces, meditar es como, bueno, no vamos a tirar piedritas por 10 minutos y vamos a dejar que el agua se asiente a ver qué es lo que hay al fondo. Ah, bueno, esto es lo que hay. Y si tú coges esa constancia, entonces cada vez más el agua va a estar, cada vez el agua se va a sentar más rápido, ¿cierto? Entonces eso es la meditación. La meditación es simplemente como darle un espacio a la mente para que se asiente y tú puedas ver más claramente qué es lo que hay ahí. ¿Y qué Entonces es lo ahí que hay? también coges como un autocontrol en el día a día para, pues, para emociones o pensamientos. En el día a Total, día porque también la cabeza estaba a mil. sí, porque cuando tú tienes el ejercicio de sentarte y respirar y observarte y simplemente observas tus emociones y no te enganchas o haces lo posible de no engancharte porque te vas a enganchar, pero vuelves y te traes, vuelves y lo haces, eso se te va a volver un hábito en el día a día. Entonces tú de repente algo te da rabia y antes de reaccionar, como ya estás entrenando tu mente, porque eso es como un gimnasio, tú ya estás entrenando a tu mente que antes de engancharte con el pensamiento lo estás observando y lo estás reconociendo, porque eso es lo que haces en la meditación, estás respirando, estás consciente de tu respiración y como estás viendo los pensamientos, entonces de repente ves que sube una rabia, entonces la aprendes a reconocer, entonces dices, tengo una rabia, ¿cierto? Pero no, te estás entrenando a no reaccionar frente a ese pensamiento, sino a observarlo y a reconocerlo. Entonces, en el día a día lo que te va a empezar a pasar, y eso empieza a pasar naturalmente si tienes una práctica constante, es que de repente algo te da rabia y es como, me está dando rabia. Pero no, sí, pero no te das cuenta Sí, 3 horas después ajá, la identificas más rápido y la puedes como controlar, podría decirse la palabra. sí, pues y no todas las veces lo vas a poder controlar, pero entonces el momento en que no lo pudiste controlar vas a decir, me dio rabia, ¿cierto? Y sé que no fue, o sea, la otra persona me lo disparó, pero fue que a mí me dio rabia y por eso respondí así. La siguiente vez que te pase, seguramente vas a decir como bueno, me está dando rabia, no voy a hacer nada. Pues como Sí, bueno, como que la o- observas más rápido y ya tomas una decisión más sabia. exacto, sí. Entonces, ese es el trabajo que te da la meditación, es como ese entrenamiento. Súper, súper lindo. Bueno, Radi, ¿qué es para ti la felicidad? Eso. Es poder, bueno, pues realmente a mí la palabra felicidad no me gusta mucho porque está como muy tejiversada, pues no tejiversada, pero está como mal dicha, no sé, o mal usada en el mundo. Yo uso siempre la palabra plenitud, pues
por lo menos no es tan comercial. Listo. Y explícanos Entonces, qué es para ti entonces eso. entonces, ajá, Y me entonces encanta para que hubieras mí, hecho esa comparación. Súper bien. sí, para mí pues lo digo plenitud es porque a veces la gente se confunde como felicidad, entonces creemos que felicidad es alegría, ¿cierto? Y la felicidad no tiene nada que ver con la alegría. La alegría es una emoción igual a la tristeza, igual a la angustia, igual a la ansiedad, solamente que tenemos más hormonas positivas cuando estamos alegres, entonces pues nos sentimos mejor, ¿cierto? Pero igual es una emoción. Y creo que la felicidad en el mundo ahora se está confundiendo con la alegría, ¿cierto? Tú puedes estar alegre y puede que estés muy deprimido, ¿cierto? Y Sí, entonces quieres total. vivir alegre todo el tiempo. Y entonces el alcohol te da alegría, entonces crees que necesitas alcohol para estar feliz. No. Eh, entonces por eso uso la palabra, pues por eso me gusta la palabra plenitud, porque plenitud es como sentirte lleno, ¿cierto? Es como estar pleno. Y estar pleno, eso te lo da la mente cuando tú la empiezas a entrenar a que se aquiete, porque dentro de nosotros, pues en yoga se dice que tenemos tres cuerpos, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético y tenemos un cuerpo causal, y ese cuerpo causal es felicidad, ese cuerpo causal es plenitud, porque nada lo puede tocar, nada lo puede quemar, simplemente está ahí. Y la quietud o ese silencio o ese acallar la mente, ese escuchar, ese sentirte, es lo que te hace cada vez más cercano a ese cuerpo, porque ese cuerpo es muy sutil. Entonces, para mí la plenitud es casi que igual al silencio. Es como estar tranquilo, es estar en paz, pero estar en paz es reconocerte así tal cual, es reconocer tus rabias, es reconocer tus tristezas eh, y simplemente trabajar de manera tan sutil que estás tan cerca de ese cuerpo que no se mueve, que no se toca, que está ahí, que es pleno, que estás bien si hoy tienes mucho dinero, estás bien si hoy no tienes ni un peso, estás bien si tienes una pareja, estás bien si no tienes una pareja, si tienes una pareja la disfrutas, porque entonces también empieza el lado contrario de como de masoquismo, ¿cierto? Entonces no puedo ser abundante porque eso va en contra del ascetismo y de las prácticas espirituales, ¿no? Es como que estoy bien con lo que venga. Si viene mucha abundancia, la recibo y si no tengo abundancia, pues bueno, trabajo en otras cosas, pero estoy centrado, estoy ahí, estoy tranquilo. Y eso cómo se logra con prácticas de acallar, pues de aquietar las ondas mentales, como lo del balde que hablábamos ahorita. Y para eso el yoga y la meditación son súper claves y súper bonitos porque son prácticas enfocadas en eso, fueron creadas para eso, Sí, para aquietar la mente. Y cuando aquietas la mente aparece eso que ya está ahí, que es la quietud, ¿cierto? Como cualquier cosa, tú aquietas un balde, haz de cuenta que tienes el balde de agua y le metes una piedrita, y la piedrita es la felicidad, es eso que no se mueve, que está ahí, que está centrado, que nada lo turba, pero el agua está empantanada, entonces por los pensamientos, por la cultura, por un montón de cosas, entre tú más te sientes a que esa agua se aquiete, a que esa agua se aquiete, que ese pantano se relaje, se baje, a que esos pensamientos se bajen, tarde que temprano vas a ver la piedra, ¿cierto? Y ya una vez ves la piedra es como, ah, sí existe. Todo el sí. mundo habla de la piedra, pero, pero a veces Súper no lindo crees el que esté ejemplo, me ahí. encanta, sí, súper. No, demasiado bonito y me gustó mucho que hubieras puesto esa comparación porque sí, muchas veces hay palabras que las utilizamos para otras cosas y realmente no es la finalidad de eso. Bueno, Radi, pues sé que habría muchas historias y cosas de tu vida para contarnos porque yo creo que detrás de cada vida siempre hay millones de historias y de sabidurías para regalar, pero se nos acabó el tiempo. Pero yo sé que muchas personas están a querer escribir, preguntar más cosas, de pronto meterse a meditación, a yoga, todo lo que has hablado, porque es algo que necesitamos. No nos educaron de esa manera, o por lo menos a muchas personas no nos educaron de esa manera, entonces lo vemos como muy lejano, o de pronto hay gente que lo ve muy difícil, entonces que puedan comunicarse contigo y que tú las puedas como guiar en esto. ¿Qué redes sociales manejas o dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar
Pues en la página web están toda mi información de contacto, es radiyoga.com. Pero Radi, Radi es con H. R-A-D, R-A-D-H-I latina, yoga. Radi, con H antes de la I, yoga.com. Ahí está toda mi información. Tengo cursos presenciales, tengo cursos en línea, hay talleres de muchos tipos. También en Instagram me pueden encontrar como radi.yoga, de nuevo radhi.yoga. Y ahí simplemente comparto pues como cosas de mi vida, reflexiones que tengo. Y bueno, por ahí me pueden encontrar en Instagram, en la página web. Esos son como los dos canales que más manejo. Súper. Bueno, Radi, verdad, gracias por tu tiempo, por esas palabras de sabiduría. Pues fue un momento muy, muy rico de aprender de ti, pero aprender de ti pues, es una enseñanza que nos viniste a regalar a todos. Entonces, bueno, te mando un abrazo muy grande y nos estaremos entonces viendo. Pauli, muchas gracias a ti por este espacio tan bonito. Y gracias a todos los Gracias. que escucharon. Gracias, gracias.